Bien, señores, buenas tardes. Vamos a ver algunos puntos básicos acerca del curso. A nosotros nos concierne ver la parte de ingeniería de software, por lo tanto, para ver lo que es ingeniería de software tenemos que ver la parte del proceso de desarrollo y para eso necesitamos identificar algunos conceptos, ¿no? Bueno, Peresman define el proceso de desarrollo como un marco de trabajo. Ahora, ojo, el marco de trabajo básicamente te define qué tareas o qué actividades se debe desarrollar, ¿no? A nivel del equipo de desarrollo con una finalidad, ¿no? Que es tener software de alta calidad. Pero también, ojo, no hay que confundir, ¿no? Lo que es proceso de desarrollo con el proceso. Recordemos que un proceso, ¿no? Define quién realiza algo, cuándo lo va a realizar y cómo debe realizarlo para alcanzar cierto objetivo, ¿no? Entonces, estamos hablando de procesos, ¿no? De desarrollo de software, con la finalidad de obtener al final un producto software. Eh, Recordemos que todo proceso, ¿no? Está en función a nuestro sistema básico de entrada y salida. Entonces, para poder tener un software de alta calidad, nosotros necesitamos entender que las entradas van a ser los requerimientos. Obviamente los requerimientos te van a definir cómo va, ¿no? Cómo va a estar al final de cuentas mi sistema y los cambios o las peticiones de modificaciones igual van a entrar al proceso y vas a tener como resultado tu software modificado, ¿no? O tu software con los cambios solicitados, ¿no? Entonces, el proceso de software que debe especificar, hablando netamente de qué cosas se debe hacer en un proceso de software. Actividades que debe hacer el equipo de desarrollo. Básicamente, esas actividades son conocidas como disciplinas y son tareas que nosotros vamos a ir aprendiendo paso a paso. Te debe especificar qué productos debes crear, ¿no? Y para eso hay que usar ciertas herramientas o ciertas técnicas, eso ya lo vamos a ver. Pero además de qué, es cuándo debes hacerlo. También el proceso de desarrollo, ¿no? Te debe asignar ciertas tareas, ¿no? Debe decir a cada miembro del equipo qué cosa es lo que debe hacer, ¿no? Y cómo lo van a hacer. Y por último, la parte de control, ¿no? Que tiene que ver con ciertas métricas o tiene que ver con ciertos controles específicos en cada punto del proceso que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, sumado a esto, hay que entender que eh, la visión genérica del proceso de desarrollo normalmente se define, ¿no? De esta forma. Hay tres etapas en las cuales tenemos la definición, el desarrollo y la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en cada etapa? Normalmente se hacen actividades. Nosotros vemos que tenemos análisis de sistemas, requerimientos y planificación. Esas actividades son conocidas como disciplinas. Y una disciplina básicamente es realizada por un especialista. Es decir, hay un analista de sistemas que se encarga de hacer análisis de sistemas y esta actividad, obviamente, está dentro de la etapa de definición, igual para requerimientos, igual para planificación. Tenemos dentro del proceso de desarrollo, ¿no? El diseño, la codificación y las pruebas. Y luego tenemos en la evolución las correcciones, las adaptaciones y las mejoras que se pueden hacer, ¿no? De todo esto, debo hacer hincapié en que estas actividades que se hacen mención en cada etapa son actividades propias, ¿no? Conocidas como actividades de ingeniería. Estas actividades propias se hacen con herramientas, se hacen con metodologías o métodos o especificaciones o notaciones, ¿no? También ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ojo, esta es la visión genérica del proceso de desarrollo que se tenía hace bastantes años. Pero recordemos, el software evoluciona. ¿Por qué? Evoluciona la tecnología, evoluciona los requerimientos, las empresas cada vez quieren más cosas, quieren más rápidos, con mejores funcionalidades y obviamente con mayores prestaciones. Entonces, es obvio que el proceso de desarrollo evoluciona. Y evoluciona, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto, que es lo mismo, evoluciona para convertirse en esto. Ya no tenemos tres etapas, sino ahora tenemos cuatro etapas o cuatro actividades genéricas. Otra visión del proceso de desarrollo. Se tiene la especificación, ¿no? Donde se hacen igual actividades o disciplinas, ¿no? Requerimientos, análisis, diseño. Se hace la implementación, ¿no? Donde se tiene la construcción, las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Ojo, en la visión anterior no teníamos nosotros, ¿no?
las pruebas unitarias ni teníamos las pruebas de integración. No teníamos eso. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Esta visión, ¿no? Es una visión evolucionada acerca de la forma como se hace software. Por lo tanto, hace 20 años no había el concepto de integración. Hoy en día el concepto de integración es básico. Se crean módulos, ¿no? Por esa razón se hacen pruebas unitarias y estos módulos convergen con otros módulos y se integran, ¿no? Para poder integrar funcionalidades. Y ahí es donde tenemos nosotros las pruebas de integración. Pero la validación, por otra parte, es otra actividad genérica, ¿no? En la cual abarca pruebas funcionales, pruebas del sistema y pruebas del usuario. Hace 20 años solo se requerían hacer pruebas del usuario y, y punto. Hoy en día, con todos los requisitos y requerimientos que se tiene que validar funcionalmente si el software se hizo tal como se debía hacer, se debe validar si el software funciona a nivel del proceso de negocio y por último se debe validar si el software es lo que el usuario quería, ¿no? Entonces, esto obviamente genera más especialidades, ¿no? Si ustedes visualizan, nosotros tenemos aquí más especialidades cargadas respecto a lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿no? Y por último, dentro de la evolución, la gestión del cambio, ¿no? Que sigue involucrando las tareas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Que son, ¿no? Estas, la corrección, la adaptación y la mejora, ¿no? Que son operaciones que se siguen haciendo, solo que ahora todo esto está enmarcado dentro de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, la visión de cómo se hace el proceso de desarrollo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y esto ha ido cambiando de la mano a lo que nosotros conocemos como ciclo de vida, ¿no? Es decir, el proceso de desarrollo, sea la visión que sea, inicia en un punto y termina en un punto. Entonces, a ese camino que recorre el proceso de desarrollo desde el inicio hasta el final, se le conoce como ciclo de vida, ¿no? Entonces, el ciclo de vida, ¿no? Básicamente involucra las actividades que se hacen, las tareas que se realizan y cómo se transforma un elemento y otro elemento. Obviamente todo eso está asociado con las disciplinas que nosotros hemos visto antes. Entonces, para resumir esta parte del ciclo de vida, porque lo vamos a ver más adelante, el ciclo de vida viene a ser el marco de referencia en donde se estructuran las actividades, ¿no? O las disciplinas que hace el equipo de desarrollo desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Y esto nos lleva, ¿no? A la norma ISO, ¿no? Entonces, si hasta hace un momento nosotros hablábamos que la visión de desarrollo, ¿no? Fue evolucionando, pues ISO, ¿no? En la norma 12207 cambia esa visión y ya no solo trabaja desde el punto de vista de desarrollo de software, sino que define el concepto de procesos de software, donde un proceso de software, ojo, no es equivalente solo a desarrollo, ¿no? Vemos nosotros que los procesos de software están definidos, ¿no? De esta forma. Tenemos a los procesos primarios, los procesos de soporte y luego tenemos los procesos organizacionales. Pues bien, para la norma ISO, ¿no? Existen 5 procesos primarios. Nosotros en las presentaciones anteriores hemos visto que la visión genérica, ¿no? Para el proceso de desarrollo de software, ¿no? Fue evolucionando. Sí, pero hoy en día ISO te dice, mira, de todo lo que es procesos de software, el 5.3 equivale al proceso de desarrollo. Oye, ¿y qué pasó con el 5.1, 5.2, 5.3? ¿Eso había antes? Bueno, en realidad no había antes. Estos son procesos nuevos que de alguna manera se hacían, pero recién se han estructurado y se han definido a partir de la norma 12.207. Entonces, hay un proceso donde se adquiere software y es obvio que dentro de ese proceso se definen ciertas actividades o ciertas especialidades. Hay un proceso donde se suministra software a una empresa o institución u organización, en donde dentro de ese proceso hay ciertas actividades o especialidades. Hay un proceso donde se desarrolla software, y ya hemos visto las actividades y las etapas y las fases, ¿no? Que involucra el desarrollo. Hay un proceso donde se opera software igual, ¿no? Hay un proceso donde se hace mantenimiento de software. Entonces, lo que hizo la norma ISO fue estructurar de una manera más real todo lo que involucra software. Y esto dio lugar a qué? A que haya más especialidades, más disciplinas, ¿no? Pero luego dice, oye, tenemos procesos de soporte.
Miren, vemos documentación, gestión de la configuración, control de calidad, verificación, validación, reuniones de auditoría, resolución de problemas. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, lo que sucede es que si nosotros vamos a hacer un proceso primario, por ejemplo, adquisición de software, es obvio que dentro de la adquisición de software debe haber un proceso de documentación, solo que este es un proceso de soporte. Entonces, cada uno de los procesos de soporte se aplican a cada uno de los procesos primarios, ¿no? Entonces, igual, cuando yo hago desarrollo de software, hay un proceso donde se documenta, hay un proceso donde se hace gestión de la configuración, hay un proceso donde se hace el control de calidad, verificación, validación, reunión de auditoría y resolución de problemas. Lo mismo para cada uno de los procesos primarios. Entonces, esto ha hecho que el mundo ordene sus procesos de desarrollo y sus procesos de software en general. Y esto ha hecho que se masifiquen y se creen más especialidades, se creen más actividades, más tareas que se validen con el trabajo de las personas. Pero también tenemos procesos organizacionales, ¿no? Gestión, mejora, infraestructura, formación. Entonces, eh, esto debe identificar, ¿no?, la idea que la especialidad, el ingeniero de sistemas, el ingeniero de software, el ingeniero en tecnología, ¿no?, el experto en computación, por decirlo así, no solo se dedica a desarrollar software. Hay muchas disciplinas, ¿no?, definidas en el proceso de software. Bueno, a mí no me gusta hacer desarrollo, no me gusta programar. Está bien, no hay problema. Puedes irte a especializarte en un proceso de soporte donde hagas validación o verificación o hagas auditorías. Sí, se puede hacer auditorías, claro, hay auditorías para el desarrollo de software, hay auditoría cuando se hace operaciones de software, auditorías en mantenimiento de software, auditorías en adquisición de productos de software, auditorías en suministro de software, ¿no? Entonces, esto aplica para todo. No, yo soy más experto en hardware, me gustan los servidores, me gustan las redes, ok. Entonces, especialízate dentro de los procesos organizacionales en infraestructura. Hay infraestructura que se utiliza en el proceso de desarrollo. Hay infraestructura que se utiliza en las operaciones de software. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos procesos han sido definidos para poder mapear exactamente el alcance del proceso de software. Sí, entonces eso significa que tenemos un mayor campo de acción, pues es cierto. El proceso de software es bastante amplio, ¿no? Y esto todavía es del año 2005 aproximadamente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos aspectos para las disciplinas o las especialidades que más adelante nosotros podríamos tener. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Proceso de desarrollo, se hace la especificación, es lo mismo que lo que yo les he mencionado, pero les decía que esto fue alrededor del año 2005, ¿no? Pero en la revisión del 2008, ¿no?, ahora separan, ¿no?, los procesos de contexto del sistema con los procesos específicos del software, específicamente en los procesos primarios, ¿no? Entonces, aquí aparece ya el concepto de sistema y software. Por ahí alguno estará preguntándose y puede decir, pero software y sistema no es lo mismo. No, no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. El sistema hace referencia a el proceso de negocio que estoy automatizando y el software hace referencia al software como producto, como tal, que debe tener ciertas características. Por ejemplo, una característica del software, la seguridad que tiene el software, es una característica. Profesor, pero eso no entra en el sistema. No, porque el sistema solo ve el proceso de negocio. Entonces, ¿y cuál es el proceso de negocio? Bueno, el proceso de negocio es aquel proceso que yo quiero automatizar. Por ejemplo, eh, las ventas en mi empresa mm, no funcionan correctamente. Ok, hagamos un sistema de ventas para poder automatizar el proceso. Entonces, ¿cuál es mi negocio? Las ventas. Entonces, el sistema son las ventas. Sí, pero ahí en ningún momento te está diciendo que el software debe ser integrado, que el software debe ser seguro, que el software debe ser validado o que el software debe estar dispuesto a las 24 horas. No, eso no se ve aquí, eso se ve en software. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esto se abre más todavía, ¿no? Y tenemos más disciplinas que ustedes lo están revisando y lo están viendo ahí, ¿no? Entonces, yo necesito que ustedes se tomen el tiempo y empiecen a revisar uno a uno cada una de estas disciplinas, porque estas disciplinas involucran las especializaciones que más adelante podrían tener ustedes en el entorno de software. ¿Qué otra cosa necesitamos ver?
modelo de procesos, ¿no? Ahora, ¿qué es un modelo de procesos? Bueno, es una descripción del proceso de software, ¿no?, que se presenta con una perspectiva en particular. Bueno, básicamente, el modelo de proceso de software es una abstracción de lo que nosotros queremos automatizar. Entonces, partimos siempre desde el proceso real, ¿no? El proceso que se está ejecutando en ese momento, ¿no? El proceso que se está ejecutando en este momento, ¿cuál es? Es el proceso de negocio, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos modelo de proceso de software, estamos haciendo una abstracción del proceso real. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dicho sea de paso, desde acá les pido que por favor descarguen la herramienta Visagi, es libre, ¿no?, es gratuita. Bueno, por un mes es gratuita, pero es suficiente para lo que vamos a hacer nosotros y la instalen en sus máquinas, ¿no?, para poder hacer mapeo de procesos. Eh, los modelos de procesos pueden ser de diversos tipos, ¿no?, secuencial, interactivos y evolutivos. El secuencial hace bastante tiempo que nos utiliza. Utilizamos por ahora los interactivos y evolutivos, ¿no? Donde los interactivos son para proyectos medios a grandes, y los evolutivos son preferibles que se utilicen para grandes proyectos, ¿no? Y aquí es donde involucra o encaja lo que es el ciclo de vida del software, ¿no? Es decir, el ciclo de vida te va a decir cómo es que ese proceso de desarrollo se va a realizar en el tiempo, qué actividades, qué tareas se deben hacer y cómo se deben hacer esas tareas, que es lo más importante. El modelo secuencial de procesos, ¿no?, es el conocido uno detrás de otro, ¿no?, en el cual primero haces el análisis de sistemas, después haces los requerimientos, después el diseño, así sucesivamente, ¿no? Pero esto, ojo, es un modelo ideal, ¿no? Es un modelo ideal, así debería ser. Pero en el mundo real no funciona esto, ¿no? Este modelo ideal, conocido también como el modelo de cascada, ¿no? Así no funciona. Y es por esa razón que tenemos nosotros otros tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, el interactivo, ¿no? Y uno de ellos es la construcción de prototipos, ¿no? En la cual tienes los requerimientos, construyes un prototipo. Si el cliente lo acepta, entonces entras al modelo de ciclo de vida básico, ¿no? Requisitos, ¿no? Eh, construcción, pruebas, ¿no? Funciona, aceptado, ¿no? Y si el cliente no lo acepta, se mejora la especificación, ¿no? Entonces a esto se le conoce como prototipado, ¿no? Ahora, esto es un modelo de ciclo de vida. Hablamos de modelo de ciclo de vida porque eh, todo el proceso está estructurado de esta forma. Y esto me ayuda a gestionar a mi equipo de desarrollo, a gestionar en dónde van a estar los responsables de cada proceso y cómo deben hacerlo, ¿no? Normalmente se dice que la herramienta, ¿no?, los modelos de ciclo de vida son utilizados por los gestores de proyecto, los jefes de proyecto de desarrollo, para poder organizar a su equipo, organizar y ponerlos, digamos, en autos acerca de cómo elaborar las diferentes tareas. Bueno, existen modelos evolutivos, ¿no? Ya vamos a ver esto con más detalle, ¿no? Y los modelos incrementales, ¿no? Un modelo incremental básicamente es lo mismo, solo que abarca un pequeño desarrollo de un módulo, luego hay un segundo incremento, un módulo, otro módulo o un módulo más grande, y así sucesivamente hasta llegar, ¿no?, al producto final. Estas son las consideraciones, ¿no?, que por ahora estamos revisando. Ya vamos a continuar con esto y en la sesión obviamente vamos a hablar con más detalle de todo esto. Por eso yo necesito que ustedes vayan revisando, vayan haciendo las lecturas para que todo esto lo tratemos en la sesión directa, ¿no?, en la conferencia que tengamos, ¿no? Entonces, a esto se asocia también el concepto de metodologías de desarrollo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a la parte de los métodos formales y informales. Solo hay que explicar que la metodología de desarrollo es el método que nosotros utilizamos para poder desarrollar software. Dentro de todos los procesos ISO que hemos visto, estamos enfocándonos en desarrollo de software, ¿no? Esa es la idea del curso. Entonces, ¿qué cosa es la metodología? Es algo así como la receta, ¿no? Te dice qué debes hacer, cómo debes hacerlo, quién debe hacerlo, ¿no? Y nosotros utilizamos, por ahora vamos a ver la metodología clásica, que es RUP, ¿no? RUP. También ahí dentro de los materiales ustedes tienen una lectura acerca de RUP. Vamos a utilizar eso. Ya después vamos a explicar exactamente las razones por las cuales elegimos esto.
Bueno, aquí hay alguna especificación sobre los métodos informales, pero hay un tema, ¿no? Los métodos ágiles, ¿no? Entonces, hoy en día hay una corriente bastante grande, ¿no? En la cual adopta por los métodos ágiles, ¿no? Con respecto a los métodos tradicionales. No vamos a discutir eso en este momento, pero solo les voy a dejar hacer esta especificación. Si yo quiero aprender métodos ágiles, primero debo aprender métodos clásicos, ¿no? Es más fácil aprender un método ágil a partir del método clásico o a partir de RUP, ¿no? Que viceversa, ¿no? Entonces, ese es el orden que vamos a tomar. Bien, dicho esto, ¿no? Vamos a parar aquí, ¿no? Y vamos a centrarnos, ¿no? En las actividades que tenemos que hacer, ¿sí? Gracias.